En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, le hemos saludado antes, hemos escuchado sus reflexiones interesantes, ¿no?, sobre uno de los episodios vividos en los últimos días. Él es Alfonso Minaya, es experto en ciberseguridad, es el director de la unidad de ciberseguridad de Evolutio, pero tiene una amplísima experiencia a sus espaldas, Pablo. Sí, como él mismo se define en algún momento, un dinosaurio de la parte de ciberseguridad desde 1996. Es decir, yo todavía no pisaba la facultad, ya estaba él trabajando en ciberseguridad. Ha trabajado en fabricantes, ha trabajado en proveedores, ha trabajado en instituciones públicas. La verdad es que tiene un currículum más que impresionante. Y nada, pues oye, vamos a hablar con una persona que ha estado en todas las partes de la ciber para contarnos un poco, yo creo, cómo ha ido evolucionando y cómo ve actualmente la ciberseguridad. Bienvenido, Alfonso. Bien hallado. Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, como lo he dicho antiguamente. Y sí, un pequeño dinosaurio, porque muchas veces decir que empecé en el 96, allá cuando tenía que hacer, mira, como aprovechando el patrocinador, yo empecé a trabajar realmente en ciberseguridad, que no se llamaba, con Panda Software. Allá hace muchos años. Tenía que decir Panda como el oso, porque no éramos conocidos y nadie nos decía. Viví la época de, no, es que vosotros sois los que hacéis el virus, para meterlos en mis sistemas y poder hacerlo. Viví el primer virus de correo electrónico, el Love and Letter, que fue la primera vez que traspasó digitalmente las estructuras. A partir de ahí, como se enganchó, por supuesto, los primeros gusanos de red. Siempre tendré y recordaré, casi con una pequeña movimiento en la espalda, por no decirlo de otra forma, el primer gran gusano que nos tuvimos que comer y hacer la primera respuesta en incidentes, que fue el E1-Zip, que era el primer gusano que dejaba los ficheros en byte 0. Lo recuerdo muy bien porque en ese momento hubo varias telcos que estaban en el proyecto de VMTS, de 3G, y nos tocó ir a un par de ellas a ver si estaba. En alguno de ellos sí que enganchó. Y tuvimos que hacer durante unas semanas un proyecto personalizado de antivirus. Significa que durante una semana, no voy a decir el cliente porque no puedo, estuve raptado de tal forma que enganchado en un cliente sin poder utilizar los teléfonos, sin poder utilizar nada. Las únicas conexiones que había de entrada y salida eran 3 ordenadores que llevábamos nosotros para poder hacerlo. Piensa que estaban jugando la licencia de Sumetes, entonces para ellos era totalmente crítico. Hemos vivido lo que es el arranque de los firewalls, cuando te decían los responsables de comunicaciones, si yo con el router me valgo, si no pasa absolutamente nada. A partir de ahí las primeras cajas, cómo empezamos con los IPS y IDS, y cómo después hemos ido evolucionando a las UTMs y ahora a los Next Generation Firewall. Siempre hago la misma broma. Cuando arrancó Palo Alto, que el nombre era horrible, ahora ya es lo más normal del mundo decir Palo Alto Network, pero decir una red yo te voy a poner un Palo Alto era complicado. A mí me contrataron para llevarlo y moverlo por España. Esa fue una de las épocas más divertidas, porque lógicamente enganchas en la parte de nueva tecnología y vuelves otra vez a disfrutar de que la gente mueva la cabeza explicando las nuevas tecnologías, y costó muchísimo entrar en esa estructura. Como bien dice mi amigo Pablo, hemos estado trabajando para Administración Pública. Tuve el honor de trabajar en el Congreso de Diputados siendo al apoyo técnico para un partido, para todo lo que aparte que era infraestructuras críticas y estratégicas del gobierno, en el cual teníamos que involucrar la parte de ciberseguridad como un ente para poder hacerlo. Fue complicado explicárselo a un político, imaginar explicárselo también a una estructura. A partir de ahí, bueno, pues mis caminos han ido por otro lado, y ahora tengo la suerte de trabajar en Evolutio, de dirigir un departamento con 4 unidades de SOC, que son unidades de Security Operation Center en España, en Barcelona, en Madrid y en Linares. Tengo también otro en Lisboa y ahora abriendo México. Como ves, pues eso, las ojeras son, aunque no me pueden ver los oyentes, las ojeras son por todo lo que es no poder dormir en ese sentido. Oye, Alfonso, y después de ese trayecto, experiencias, estamos hoy en 2023. Contaba Pablo que los ataques de denegación de servicio parece que vuelven a emerger. Se producen ciberincidentes en instituciones, en compañías privadas.
nos preocupa qué es lo que hacen los medios en Internet. Es decir, hay muchos escenarios, ¿no? Entonces, desde una perspectiva ya de tiempo, te hago 2 preguntas, que son tan amplias como corta va a ser mi pregunta. Dime ahora mismo tu principal preocupación en este tiempo, pero también tu principal esperanza. Mi principal preocupación a día de hoy es culturizar no al usuario empresarial, sino a todo el mundo sobre las necesidades de Internet, de la protección de tu identidad. Y me explico con lo que quiero decir con la protección de tu identidad. Acabamos de ver con Europa lo que ha ocurrido, y estamos hablando de una parte de una identidad digital que son tus medios de pago. La identidad digital es cómo tú accedes hacia Internet en todos los servicios, ya sea pues tu correo electrónico, tu usuario del ayuntamiento, pero también tu usuario profesional. Que no se nos olvide que la pandemia ha hecho una cosa, que todos hemos trabajado desde casa. Eso significa que muchas veces con el ordenador de casa, que te han dejado un portátil para trabajar en el trabajo, pero es que en el ordenador de casa tengo 2 pantallas súper grandes y es mucho más cómodo para poder hacerlo, ¿no? Pues bueno, eso significa que de vez en cuando tus identidades son puestas a juego o puestas en juego. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando eres víctima de un phishing, si quieres, o de una estructura de trabajo en tu casa. Cuando todos trabajamos en nuestras casas tranquilamente, compartimos nuestras redes. Tus hijos no sabes lo que están haciendo. Por tanto, un juego que estén bajándose tus hijos porque quieren jugar al Call of Duty, vamos a poner en ese sentido. Hace muy poquito hemos visto como varias pasarelas de juegos, no quiero decir los nombres para no herir sentimientos, han sido hackeadas y están utilizando varias plataformas para pasar malware de un solo uso, que lo que cogían era directamente las identidades de las personas, pero lo siguiente que intentaban hacer era un salto lateral. Por tanto, intentar buscar dentro del hijo al padre. Aunque también los padres jugamos, yo el primero, que conste también en ese sentido para poder gestionarlo. Y esto se genera en unas empresas, que son empresas de ciberdelincuencia, y tenemos que entender lo que son empresas. Entonces, hay una empresa que se dedica a hacer un malware, hay una empresa que se dedica a recogerlos, hay una empresa que se dedica a trillarlos, en los cuales se venden en 3 partes. Una, la parte financiera, la identidad financiera, las tarjetas de crédito, las estructuras. 2, las estructuras y los servicios de identidad personalizados de personas. Y 3, las identidades profesionales. Eso significa que yo puedo conseguir rápidamente una identidad profesional. Eso significa que puedo tener los accesos pues hasta vuestra casa. Una vez que tenga los accesos hasta vuestra casa, poder entrar en vuestras estructuras y servicios comunes. Anda, me acabo de saltar todos los firewalls, me acabo de saltar todas vuestras políticas de riesgo, me acabo de saltar todos vuestros IPS, me acabo de saltar toda esa estructura. Me estabas preguntando qué es lo que me preocupa. Eso. A día de hoy tener esa capacidad. ¿Qué está haciendo el mercado? Pues hace un minuto estabais hablando de las contraseñas y las estructuras. Ahora se está hablando mucho del powerless. Estamos viendo cómo ya el MFA ya no es válido, pero sí que estamos viendo cómo se están utilizando otros medios para poder pararlo, para poder estructurarlo. La gestión de identidades de los años 2000 ya no son válidas, pero estamos viendo una nueva repercusión de la gestión de identidades en este momento. Y por otro lado, las empresas como la mía o como muchas que están en el mercado, los procesos de ciberinteligencia. No de threat intelligence, de ciberinteligencia. Hay una diferencia importante. Yo siempre hablo lo mismo. Cuando hemos trabajado en defensa, la inteligencia te tiene que dar la información en tiempo y forma para que sea válida. Si me das oye, hace 6 meses te hackearon la cuenta y mira, ha salido aquí. Esto a nivel personal te puede ayudar, porque a lo mejor no has tenido nada, pero a nivel profesional hemos podido tener el problema de que pues ha sido tu usuario el que se ha accedido, y a partir de tu usuario, cuando se ha hecho la respuesta, hemos visto que ha sido desde tu usuario donde se han entrado y hemos metido un ransomware a cualquier empresa, no nosotros, sino los malos, ¿vale? Esa sería la primera. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente está cada día más, antes no era noticia. Ahora abren telediarios, como tú bien decías antes. Esto nos está provocando una cultura, y esa cultura va enganchando. Yo tengo una hija que ya no es adolescente, ahora es universitaria, y ya me pide poco a poco que le vaya protegiendo sus usuarios, su clave, sus entradas, porque les da miedo qué puede pasar con sus datos.
Entonces ese es el gran problema y la gran esperanza, ¿no? Que somos los propios usuarios los que vamos a ir reclamando cada vez más ciberseguridad. Mónica. Bueno, aquí con el mute siempre. Nos dejas en ascuas. Esto es algo, ¿verdad? Que antes no ocurría, ¿verdad? Por eso hemos tenido que reinventarnos y, bueno, la verdad es que me he quedado muy impresionada con el currículum, con todos esos años conociendo el sector. Y digo conociendo porque claro, al final has vivido todas sus fases, sus evoluciones. Antes hablábamos un poco de términos de marketing, ¿no? Y de cómo los conceptos y los nombres van cambiando a lo largo del tiempo, y en el campo de la ciberseguridad también. De hecho, hablabas de seguridad de la información, ahora ciberseguridad. Quién sabe dentro de unos años. Y nos estabas comentando pues tu experiencia, ¿no? Y me gustaría saber también, dentro del propio sector de la ciberseguridad, ¿qué consideras que es lo que más ha cambiado dentro de la evolución? Si tuvieras que decir algo, por ejemplo, hemos hablado mucho del rol del CISO, que últimamente ha evolucionado, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora mismo tiene un papel muchísimo más protagonista, como es lógico. Hablabas también de esa concienciación que, bueno, hace unos años es que ni existía, y ahora mismo pues sí que se van dando muchos pasos en esa cultura. ¿Cuál dirías que es el mayor cambio en esta evolución? Yo te diría que el mayor cambio ha venido después de la pandemia o en la pandemia. El cambio de la evolución de los sistemas y de los servicios son bastante grandes. ¿Cuál ha sido principal, yo creo que en ese sentido? El que de repente ya hablemos de ciberinteligencia. Yo creo que ser proactivos en vez de reactivos, que era lo que siempre hemos estado haciendo, es uno de los pasos fundamentales dentro de lo que son las empresas de servicios o las empresas que se dedican a la parte de ciberseguridad. Nos está costando mucho, porque todos venimos, y sobre todo los fabricantes, hacen el Paco Umbral. Yo vengo a hablar de mi libro y déjame en paz, que quiero hablar de mi libro. Encuentras empresas que hablan de cero SOC, o empresas que hablan que yo te digo que con esta herramienta nunca vas a tener problemas. Me encantan esas soluciones, siempre que les digo lo mismo, perfecto. Cuando tengas un incidente te vienes tú corriendo. Entonces, en ese sentido ha sido donde más estamos trabajando todo el sector, no es en ese sentido los partners de servicios y soluciones, para poder apoyar a los clientes, a las instituciones públicas para poder hacerlo. Nos queda un largo camino, pero por ahí vamos bastante bien. También tienes que tener en cuenta el proceso de convergencia y unificación que estamos creyendo dentro de los propios fabricantes, que pues eso, hemos visto hace muy poquito la compra de Splunk, hemos visto hace muy poco otra serie de compras en las cuales se están unificando muchísimo los fabricantes para obtener unas soluciones completas. Y Mónica te preguntaba por lo que más ha cambiado, ¿qué crees que sigue siendo más o menos similar en estos años? ¿Ha habido algo que haya permanecido en todos estos años en la parte de ciberseguridad que no haya cambiado mucho? Principalmente, ¿sabes lo que es? Yo creo, ¿no? Que todavía va a haber alguien en un garaje que va a hacer algo que va a cambiar el mundo, dentro del mundo de la ciberseguridad. Esos 4 amigos que montaron y arrancaron en Israel una empresa que se llama Checkpoint, que de los 4 se fueron 2 a Estados Unidos, dando tumbos, Nir Zuk monta Palo Alto, su otro amigo monta Imperva. Fíjate lo que es Nir Zuk ahora, o lo que es Palo Alto ahora, dentro de lo que es la estructura, que se puede convertir o lo que es, ¿no? En uno de los grandes players a nivel mundial de la ciberseguridad. O si me pongo en esa estructura, esos señores que montan Alien Bolt allá en España hace 5.000 años y arrancan hasta que de repente lo compra TT. Devo es otra de las grandes compañías de Nodo. Tenemos muchísimas cosas en España para poder ser punteros, y lo somos, porque una de las cosas que somos muy ratones, somos muy listos, y siempre intentamos ser somos el Buscón de Quevedo, el Lazarillo de Tormes, y la ciberseguridad. Eso se mide y se gestiona bastante bien, porque somos muy buenos en toda la parte. No te hablo solamente en España o en América, que es una de las grandes cosas que yo he estado consiguiendo hacer trabajos, tanto aquí como en el otro lado del charco, sino hay personas, pues como ha sido Fermín, que ha estado como hasta hace muy poquito como CISO de una gran compañía como fue Citrix, ¿no? Hemos visto gestores de BBVA que han sido válidos. Para mí es eso, es la ilusión.
Oye, ¿y por dónde ese garaje, ¿no?, el que estarán ahora mismo trabajando, va a desarrollar algo que va a cambiar el paradigma de la protección, ¿no?, o el paradigma de la ciberseguridad? ¿Por dónde puede ir? ¿Inteligencia artificial? Mira lo que decía, pues, tú mismo hacías referencia, ¿no?, a la noticia que comentábamos, el chip ¿no?, de las contraseñas efímeras. ¿Por dónde va a venir el cambio de paradigma para combatir pues eso, un entramado cada vez más sofisticado de empresas que hacen un negocio en el terreno de la inseguridad digital? Pues si lo supiera lo estaría haciendo yo, ¿no? Sí, Eso te lo puedo asegurar. Creo que una de las partes más importantes va a venir por la parte de la gestión de la identidad del usuario. Es algo que tiene que estar muy medido y muy gestionado. Hablo de la gestión de la identidad del usuario por el propio usuario, no por una IA que me enganche, sino algo que sea tan sumamente fácil y sencillo que se convierta natural al propio usuario. A día de hoy es tan sumamente complejo que a la tercera vez lo tienes. El ejemplo es los box de contraseñas, que al final solo lo utilizamos, con perdón, ¿vale? Pues creo que en esta sala, o si nos ponemos en este edificio, pues Pablo y yo, en ese sentido. Es así. Lo de la sala, sí. Estoy seguro, ¿no?, en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque es complejo, es muy complejo. Hablabais antes de control parental. El control parental no salta o no se ha optimizado mucho en los países mediterráneos porque es súper complejo. De instalar, de integrar y de mantener. Tú no le puedes decir a un padre que viene de trabajar, voy a poner, ¿vale?, 12 horas repartiendo o 13 horas en un camión, que se ponga a gestionar y a montar el control parental de un hijo que te está diciendo, pero esto qué es lo que es. Y disculparme en este sentido, y no pongamos el tono de hacia ninguna población, ¿no? Simplemente es la realidad es muy sencilla. La realidad es que se tiene que hacer muy fácil al usuario. Y a día de hoy lo estamos haciendo muy fácil al técnico, no al usuario. Y yo creo que ese sería el punto más importante. ¿Qué os parece, antes de que le volváis a preguntar, Mónica, Pablo, esta última reflexión? ¿Se lo estamos haciendo fácil al técnico, no al usuario? Pues que yo creo que está muy acertado. Al final yo creo que casi todo va evolucionando para que los técnicos sean más productivos, que los técnicos estén más pendientes de afinar las tecnologías, y sí es cierto que nos olvidamos cada vez más de los usuarios. De hecho, acuérdate la iniciativa, aunque no sea de ciberseguridad, pero de los mayores en la banca. No soy idiota, soy mayor. Entonces nadie me ha enseñado, aquí me habéis plantado una aplicación y nadie me ha enseñado a utilizarla. Entonces en ese sentido estoy de acuerdo con Alfonso, que hay que ver cómo se consigue hacer llegar a la población estos controles parentales, pero casi, digamos, con cero configuración. Mónica. Quizás vamos por fases, ¿no? Es un mundo relativamente nuevo, ¿no? La tecnología como tal y la ciberseguridad todavía más. Entonces, pues ha habido unas primeras fases en las que la tecnología era lo importante, estaba en sus inicios, a ver qué hacemos, a ver cómo protegemos, a ver cómo parcheamos, a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Pues se va poniendo pasito a pasito, pieza a pieza, piedra a piedra. Y luego ya estamos pasando a la etapa o a la fase en la que el usuario es un poco más protagonista, con todas las campañas que estamos haciendo de concienciación, de cultura. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio sí que estaba mucho más olvidado y no se le daba esa formación porque tampoco había tiempo quizás para todo, o no se había planificado, o a medida que las cosas avanzan pues te vas dando cuenta de que es necesario, y nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que es necesario esta cultura, ¿no?, en ciberseguridad del usuario. Y quizás pues ya hemos avanzado un poquito en ese terreno y ahora estamos viendo otra vez la necesidad de mejorar esa tecnología, y por eso decía Alfonso que se está poniendo mucho foco en el tecnólogo, ¿no?, o en el técnico, porque vienen tecnologías muy potentes, muy fuertes, que van a cambiarlo todo. Solemos decirlo esto cada cierto tiempo, ¿no? Pero ahora es que realmente todo lo que viene con inteligencia artificial y todo lo que está suponiendo este avance va a romper muchas cosas. Entonces quizás pues nos hemos vuelto un poco a centrar en la tecnología y el usuario está un poco detrás. Pero desde luego todo lo que facilite al usuario, lo que le sea transparente, pues muchísimo mejor, porque ahora sí que sí vamos a necesitar que la tecnología nos ayude a que nosotros no tengamos que distinguir lo que es real, lo que es falso, lo que es una estafa, porque no vamos a poder, porque no vamos a saber, la tecnología va a estar demasiado avanzada, ¿no? Alfonso.
Tienes toda la razón. Cuando hago alguna de las ponencias que me ha tocado hacer aquí o en América, hablando de la IA, siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros utilizamos la IA en un porcentaje muy poquito. En ese sentido, bueno, vamos a decirlo en ese sentido, pero los malos lo están utilizando de forma salvaje. Antes hablabais de las campañas de phishing, cambiabais de la estructura de todos los servicios. Ahora va a ser una guerra de IAs, en ese sentido, la de los buenos y la de los malos, si quieres, en ese sentido. Eso es que lo que ha explicado es justamente lo que me estaba diciendo, que es que nos hemos vuelto a enfocar en los servicios del técnico, en el tecnólogo, ¿no? O sea, ahora mismito, os pongo el ejemplo, como responsable de Security Operations Center, estamos viendo muchas soluciones para mejorar la productividad y el apoyo de los técnicos para que tengan acceso a la información vital, rápida y colocada de cualquier estructura y servicio de actividad. O sea, que el técnico que está mirando un incidente inmediatamente tenga la capacidad para verlo en virus total, en los equipos de threat intel y en SIOC o esa estructura de servicio, que sea capaz de trillar toda esa información, y estamos enfocados muy grande hacia el técnico. Nos está ocurriendo en todas las interpretaciones. Esto nos está dando un valor para poder también, otra de las frases que tendríamos que hablar en este largo y tendido, que es la palabra automatizar. Uh-huh. Los procesos de automatización de respuesta ante incidentes, los procesos de automatización de protección ante intrusiones o ante un malware, ¿no? Por desgracia, vamos muy lentos. Por desgracia, las compañías que lo están haciendo, algunas lo están haciendo medianamente bien, no están implantadas todavía en el mercado con una fuerza importante. Os pongo el ejemplo. A día de hoy, los procesos de malware, ransomware, cualquier empresa que tenga un antivirus, no un EDR, un XDR, una solución un poquitín más Endpoint Protect de nueva generación, está condenada a sufrirlo una y otra vez. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que tener un poquitín más de servicio frente a esta estructura. Si te quedas obsoleto, no es válido. No, la verdad es que me encanta la reflexión esa de si te quedas obsoleto no es válido. Es decir, hay que hacer una actualización constante y no quedarte en las tecnologías de antes, sino que tienes que estar un poco a la última, porque los malos lo están. Exacto. Entonces, oye, que nos tenemos que ir, que me ha dicho Jorge Zumeta que nos tenemos que ir. Así que me encanta, Edu, siempre me cortas en el ya lo siento, lo justo como para decirle a Alfonso Minaya que se nos ha quedado corto, ¿eh? Por supuesto. Pues aquí estoy para cuando vosotros queráis. Yo ha sido un placer venir. Aquí me tenéis para hacer lo que queráis y cuando vosotros queráis. Pues muchísimas gracias, de verdad, por tus reflexiones. Creo que dejas buenas pistas sobre por dónde debemos fijar el foco, las empresas, los particulares, las instituciones, los formadores, los programas de radio, sobre cómo debemos abordar pues el futuro cercano en materia de ciberseguridad. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Un verdadero placer. Y por supuesto a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, que gracias como siempre, amigos. Que os veré en ENISE o no. Nos vemos en ENISE. Por fin me han invitado a un evento. Has tenido suerte. Los amigos de la revista sí que han tenido a bien hacerlo. Nos veremos por allí entonces. Nos veremos allí. Gracias, nos despedimos. Adiós, Mónica. Adiós, Mónica. Nada, Mónica se nos ha ido. Un abrazo. Haciéndonos sufrir. Un placer. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Nos volvemos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.